Buenas tardes, camaradas, yo soy Nil Forcada y como podéis ver continúo de vacaciones. Como podéis ver también sigo probando este nuevo formato a la hora de hacer vídeos, un formato bastante más desenfadado donde me permito improvisar sobre una serie de temas que suelen quedarse fuera de los vídeos que hago habitualmente en este canal. Y en este caso quería dar un poco de rienda suelta y reflexionar en torno a una de las que suele ser mis obsesiones principales, que es el hecho de leer libros difíciles. ¿Por qué deberíamos o no deberíamos leer libros difíciles, libros sesudos, teniendo acceso a quizás libros muy simples, muy sencillos, o quizás no simples o sencillos, pero que nos proporcionan un placer y un ocio casi garantizado, casi inmediato? Teniendo todo eso al alcance, ¿por qué deberíamos aventurarnos a leer libros que de antemano vamos a saber que van a ser complicados, que quizás nos van a costar, etcétera, etcétera? Todo este tema viene a raíz de un vídeo que hice ya en este canal, que de hecho es uno de los primeros vídeos. Mi intención era que fuera el primer vídeo del canal, aunque finalmente no fue así, que era el vídeo de claves para leer Rayuela, de Julio Cortázar. En ese vídeo lo que se está planteando de fondo es si valía la pena o no leer Rayuela. Os pongo en contexto para aquellos que no lo conozcáis. Rayuela es una novela del escritor argentino Julio Cortázar, una novela aparecida en los años 60, que en su momento fue una novela bastante, o considerada bastante experimental por el formato que tenía la propia novela. Se trata de un libro donde el lector aparentemente tiene distintas opciones a la hora de organizar la lectura del libro, de manera que, como repito, aparentemente pueden existir distintos libros dentro del mismo libro. Bien, así que a mí me gustaría regresar sobre ese tema, me gustaría plantear cosas que quedaron fuera de ese vídeo. ¿Vale la pena leer Rayuela o no vale la pena? A día de hoy es un libro que se suele comentar que, existe por una parte la gente que sigue siendo muy fanática de Rayuela. Es un libro que durante muchas décadas tuvo una legión de seguidores muy grande, sobre todo entre los jóvenes. A día de hoy ha caído un poco del otro lado. Al menos si uno se da un paseo por internet se va a encontrar con mucha gente que dice que el libro es muy aburrido, que es insufrible, que es una novela fallida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es Rayuela, para empezar, vale la pena leer Rayuela? Yo creo que sí, eso no me cabe la menor duda. ¿Es Rayuela una novela fallida realmente? Aunque parezca quizás una paradoja o una contradicción, yo creo que también lo es. Es decir, Julio Cortázar manifiesta unas intenciones a la hora de escribir este libro, unas intenciones que él mismo ha comentado en más de una entrevista, comentó, que ya está muerto el pobre hombre, que eran objetivos muy difíciles de alcanzar y que no los alcanzó con su libro. Yo creo que en ese sentido sí que es una novela fallida. Ahora bien, ¿por eso vale la pena dejarla de lado y restringirnos su lectura? Yo creo que no, creo que al contrario. Una de las cosas que quizás se dejan de lado a la hora de leer, o quizás de leer a un nivel más ocioso, pero si a uno le gusta leer, si uno continúa leyendo, se va a encontrar con que necesita nuevos libros, nuevos retos, etcétera, etcétera. Y una de las cosas con que se acaba encontrando es que hay algunos libros, o quizás autores en sí mismos, que, aunque no sean capaces de articular una novela perfecta y perfectamente cerrada, y muchas veces ni siquiera lo pretenden, así que quizás es un poco injusto por nuestra parte exigirlos esa perfección, lo que sí que plantean son caminos nuevos. Vamos a dejar Rayuela de lado, por ejemplo, y vamos a centrarnos en la gran novela, la grandísima novela de todos los tiempos. Más que nada digo grandísima porque es la novela que da pie a todas las demás novelas, que es el Quijote. Bien, el Quijote no deja de ser una... ¿cómo decirlo? Sí, una caricatura de lo que se hacía antes del Quijote. El Quijote es una novela extremadamente compleja
Es un libro que tiene muchísimos libros dentro, sobre todo en la primera parte del Quijote. Es un libro que avanza la metaliteratura, bueno, que avanza muchísimas cosas, porque al fin y al cabo es un libro que abre muchísimos caminos. Es un libro que en sí mismo es una inmensa caja de herramientas para los siglos posteriores. Es la caja de herramientas que a día de hoy se sigue saqueando. Y bueno, por contra, es un libro que está escrito a la contra de los libros que se escribían en ese momento. O bueno, quizás no en ese momento, pero que se escribían unas décadas o incluso un siglo antes, como podían ser pues, los libros de caballería, Amadís de Gaula, etcétera, etcétera, que se habla en el propio Quijote. Entonces, claro, ahora han pasado 400 años, el Quijote lo tenemos más que amortizado, lo tenemos más que estudiado, y sin embargo de él siguen surgiendo pues lo mismo, novelas, estudios, recursos, vueltas de tuerca a cosas que aparecen en esta novela, que después han aparecido en otra, que después han aparecido en otra, en fin. Lo que quiero decir con todo esto es que hay una serie de libros que quizá no son libros clave, bueno, sí que lo es en este caso, pero libros madre que abren caminos nuevos para nuevas literaturas, para nuevas genealogías de autores y de escritores. Creo que Rayuela, por poner un caso, se enmarca en este tipo de libros. Creo que hay muchos... Bueno, Rayuela es una novela llena de juegos, de divertimentos, de desafíos, de retos al lector. Y sí que pienso que algunos de ellos han envejecido mal o han envejecido de forma más pobre, pero que muchos otros no, que muchos otros siguen siendo interesantes, que muchos otros siguen siendo vigentes, e incluso los que a mí en lo personal me parecen más envejecidos, es posible que de aquí a 200 años alguien sea capaz de darles la vuelta y resignificarlos y, como digo, abrir un camino nuevo a partir de esas huellas de Julio Cortázar. Entonces, regresando a la pregunta inicial, ¿vale la pena leer Rayuela? Yo creo que sí, porque si no te vas a perder muchas cosas. Es decir, te vas a perder muchos caminos, o te vas a perder muchos matices, ya no solo en Rayuela o en la obra del propio Cortázar, sino de muchos escritores que han venido a posteriori. Por ejemplo, bueno, lo he comentado en otras ocasiones, lo comenté incluso en el vídeo de Rayuela, una de las grandes herederas de Rayuela es Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, que es una novela, bueno, inmensa y despampanante. Entonces, ¿hubiera sido posible Los detectives salvajes sin Rayuela? Probablemente sí, pero no serían Los detectives salvajes que conocemos. A todo esto, ¿significa eso que tenemos que leer estas novelas por una simple cuestión pragmática? Es decir, porque si yo no paso, digamos, si yo no paso por este punto a pagar el tributo y leerme este libro para entender esta serie de cosas, o simplemente ver esta serie de recursos, voy a ser incapaz de pasar al punto B o al punto C. Yo creo que no, obviamente. Creo que es evidente y creo que es obvio que si no te gusta un libro, si no te apetece leer un libro, si no tienes ganas de leer ese libro, pues no lo leas. Me parece que, bueno, es algo simple y sencillo. Sí que, sin embargo, pienso que son novelas que se pueden disfrutar muchísimo. Yo he disfrutado mucho con Rayuela y de hecho es un libro que sigo leyendo. Lo he releído en 2 ocasiones, es decir, en total la he leído 3 veces, pero es un libro que a día de hoy sigo revisitando a veces en capítulos concretos, bueno, o sea que coger el libro y leerme algunas páginas. Me parece que es un libro muy interesante de leer y muy disfrutable, y de hecho todas estas grandes obras o estas obras más complejas siempre lo son. Sí que es verdad que quizás yo pienso en lo personal que es un error acercarnos a esos libros con la idea de, hostia, esto va a ser una fiesta, esto va a ser el no va más, esto va a ser como ir a ver Transformers al cine y va a haber explosiones y gente muriendo y mucho drama y música muy fuerte. Esto no lo vas a encontrar en Rayuela. Rayuela es un libro muy pausado, hecho en unas circunstancias muy concretas, que funciona con unos cánones muy distintos. Pero por eso mismo creo que es un poco injusto de parte de nosotros los lectores exigirle a un libro que se cierre a nuestras expectativas, lo que nosotros esperamos de Rayuela, por ejemplo. Lo comentaba en ese otro vídeo, es muy habitual que un lector de los cuentos de Cortázar, que son textos muy compactos,
textos muy borgianos en el sentido de que si tú les quitas una coma a ese texto, o le añades un adjetivo, o le quitas un adjetivo, pues el texto pierde. Y en cambio, un lector de Cortázar, de los cuentos de Cortázar, llega a Rayuela y le parece horrible porque la novela funciona de una forma completamente contraria a cómo funcionan sus cuentos. Rayuela es una novela que se desparrama por todos lados, que le crecen frases y que le cuelgan las frases por todos lados. Es una novela, digamos, en ese sentido maximalista, muy maximalista, como podría ser incluso en ese último vídeo la comparaba con Moby Dick. Se la podría comparar también, por ejemplo, En busca del tiempo perdido, de Proust, o en fin, con cualquier novela maximalista que lo que está haciendo es esto, es dilatar el tiempo, poner una especie de microscopio en las cosas que pasan y en las que no pasan, y en fin, hacernos una radiografía de muchas cosas, de muchísimas cosas. Así pues, me parece un poco injusto o ridículo incluso que como lectores le pidamos a este libro que se adecue a nuestras expectativas. Rayuela nos ofrece esto, nosotros podemos escoger tomarlo o no tomarlo. Estará también en nuestra mano disfrutarlo o no disfrutarlo. Pero sin embargo, sí que creo que el cuerpo, o sea, que el texto de Rayuela tiene una razón de ser. Habrá partes mejores, habrá partes peores, habrá cosas que han envejecido mejor, cosas que han envejecido peor. Pero, en fin, es lo mismo que decía de la caja de herramientas. Creo que Rayuela está escrita de una manera concreta, respondiendo a unos fines concretos, y está en nuestra mano el ser capaces de entender y apreciar eso, antes de ponernos quizás a debatir si está bien, si es mala, si está sobrevalorada, etcétera, etcétera. A mí me han llegado muchas veces a comentar, por ejemplo, estoy hablando mucho de Rayuela, pero porque es el ejemplo que me queda más a mano, pero me han llegado a comentar muchas veces que Rayuela es un libro aburrido, que cuesta muchísimo entrar en el libro, que cuesta mucho entrar en la acción, que cuesta mucho entrar en los personajes, que parece que no pasa nada, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí que creo que en Rayuela están pasando muchísimas cosas constantemente, además. Pero sí que es verdad que uno se topa en Rayuela constantemente con esta especie de pared invisible que puede ser que si un lector tiene poca experiencia le sopte o no termine de entender de dónde viene, ¿no? Esta capa revulsiva que no te deja entrar del todo en el libro. Yo creo que sí que Cortázar nos mete en el libro y nos mete en su juego del momento que, por ejemplo, empezamos a pasar capítulos con el tablero de dirección, o nos mete en su juego cuando hacemos lo contrario y pasamos los capítulos de forma cronológica, que es la otra propuesta de Rayuela. Sin embargo, es verdad que Cortázar nos está obligando a distanciarnos del libro y nos obliga a ello constantemente. Cada vez que tenemos que saltar paginitas adelante o atrás para ir al capítulo correspondiente, nos está separando literalmente del libro. Nos está obligando a tomar distancia con lo que se narra. Y esa intención se traslada también pues, al uso del lenguaje mismo, que muchas veces no es habitual, que se sale del canon, que nos reta, que nos presenta quizás un párrafo que ocupa 4 páginas, después 2 páginas de diálogo, y uno acaba un poco, al principio quizás, desorientado. En fin, son toda una serie de recursos y matices con los que Cortázar nos está impidiendo meternos de lleno en la acción. Y eso es una buena decisión, yo creo, sobre todo en el proyecto de Cortázar, un proyecto que intenta implicar al lector. Implicar al lector significa que, en última instancia, el lector sea capaz de tomar conciencia de lo que está leyendo. En cambio, si el lector se mete simplemente en la trama y se deja caer en ella y se deja llevar, como podría ser, por ejemplo, una novela de Dickens, una novela de Dumas, que son propuestas igualmente legítimas, donde tú entras en la trama y te llevan de la manita hasta el final y pasan un montón de cosas y, en fin, es una experiencia mucho más empática con todo lo que ocurre en el libro. Cortázar no. Cortázar nos pone barreras para que nosotros estemos obligados a distanciarnos del texto y no solo a pensar en lo que está pasando, sino a pensar por qué está pasando de esta manera, por qué nos lo están contando de esta manera, etcétera, etcétera. Y ahí, perdón, que me quedo sin voz.
Y ahí es donde de verdad surgen o podrían surgir, yo creo, las propuestas, los posibles libros dentro del libro de Cortázar. Este sistema de distanciamiento, al fin y al cabo, nos lo vamos a encontrar muchísimo en todas las propuestas artísticas, sobre todo en los años 60. Es una propuesta que viene de Brecht, de Bertolt Brecht, que es un dramaturgo alemán. Todo esto lo pongo en contexto para un poco demostrar o fingir que lo que estoy diciendo tiene sentido. En fin, es una propuesta de Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán que tuvo que huir del nazismo y que huía de este discurso tan emotivo que precisamente existía en el nazismo, donde una persona con mucho carisma y con una gran capacidad de mover a las masas pues te envolvía en un discurso de palabras bonitas, de música muy fuerte y, en fin, te hacía caer en esa trama y tú salías de ahí convertido en un puto nazi. Entonces la propuesta de Brecht viene a decir, cuidado, el arte puede ser peligroso, el discurso del arte puede ser peligroso y el tener unos lectores fanáticos puede ser peligroso. Vamos a poner una serie de mecanismos de distanciamiento para que el lector juzgue lo que se está contando y sea capaz de juzgar si quiere participar en la lectura de esto o no. Entonces, por otro lado, después de haber comentado todo esto, y al fin y al cabo todo esto viene un poco a reforzar la idea de que vale la pena leer Rayuela y vale la pena leerla en su contexto y en lo que ella pretendía, pese a sus virtudes y pese a sus defectos. Otra cosa que se suele comentar, quizás la cosa por la que Rayuela es más famosa, es el famoso tablero de dirección. Estoy diciendo famoso muchas veces, me estoy dando cuenta. Cortázar, al empezar el libro, ya nos pone un tablero de dirección y nos sugiere que la novela se puede leer de 3 maneras. La primera es leerla de forma cronológica, que son 56 capítulos, del 1 al 56, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. La segunda es la lectura salteada, donde se empieza, no me acuerdo en qué capítulo era, de ese vas a otro capítulo, de ese saltas a otro y, en fin, son 200 y pico capítulos en los que el lector está obligado a ir saltando páginas adelante y hacia atrás para avanzar en esta segunda propuesta de lectura. Y la tercera propuesta, si no me equivoco, es la de barra libre, lee este libro como te dé la gana. Esto es quizás el recurso más evidente de la novela, también el recurso de distanciamiento más evidente, es lo que más salta a la vista, lo que le hizo quizás más célebre en ese momento, cuando, iba a decir cuando se estrenó, pero los libros no se estrenan, supongo que cuando se editó. Y sin embargo, yo creo que es el punto flaco de la novela, es decir, el talón de Aquiles quizás está precisamente ahí porque, y el propio Julio Cortázar lo reconocía en algunas entrevistas, claro, esa disposición, ese aparente primer juego de libertad para el lector es falso, porque tú no vas a leer Rayuela si... Es decir, hemos dicho que hay 3 formas de leer Rayuela. La tercera la vamos a descartar, que la tercera es la barra libre, lee este libro como te dé la gana. La podemos descartar porque es aplicable a todos los libros, así que no es una opción real que distinga a Rayuela. Yo puedo coger un libro de Javier Marías y empezar a leerlo por el capítulo 6, volver al primero y, en fin, leerlo como me dé la gana. La primera opción, que es la opción cronológica, donde solo lees 56 capítulos, también es falsa. Bueno, es falsa en el sentido de que vas a leer una parte de Rayuela. No vas a leer la propuesta de Cortázar de verdad, vas, digamos, a leer... Quizás no una sinopsis, pero, en fin, una propuesta sesgada de lo que Cortázar está intentando. Y, por tanto, la única lectura real es la salteada como tal. Así pues, bueno, con todo esto quiero decir que, obviamente, yo pienso, desde mi humilde opinión, obviamente, que sí, Rayuela tiene defectos, tiene cosas mejores, tiene cosas peores, pero a fin de cuentas vale la pena leer estos libros, vale la pena asumir el reto, también vale la pena, pues obviamente, dejarlo de lado y vale la pena fracasar y vale la pena quizás volverlo a intentar. Pero, en fin, me parece, o muchas veces tengo la sensación que vivimos en una sociedad, en un mundo obsesionado con el autoplacer, que todo tiene que ser excesivamente sencillo, excesivamente fácil de digerir, excesivamente cercano. Y estos libros, claro,
son libros que juegan siempre a la contra, en ese sentido. Y a veces pienso que son libros y propuestas que ya se están quedando mucho de lado y que va a llegar, pienso yo, que no tiene por qué ser así, quién sabe. Pienso yo que va a llegar el día que queden tanto de lado que seremos incapaces de escribir literatura, en el peor de los escenarios posibles, más que nada porque nos habremos quedado solo con un caminito, el caminito obvio, el caminito evidente, que es armar una novela con un argumento un poco tontaina y sencillo que satisfaga a todo el mundo, en el que todo el mundo se pueda sentir identificado, etcétera, etcétera, y que simplemente nos lleve del punto A al punto B. Claro, habrá quien dirá, pues qué bien, qué divertido. Bueno, pues sería divertido, pero bueno, sería divertido para ellos. A mí me parece que lo interesante de la literatura, del arte o del lenguaje mismo es la capacidad de opciones, de abrir caminos. ¿Para qué cojones queremos tener un árbol pudiendo tener un bosque o un continente? ¿Para qué vamos a estar cerrándonos caminos constantemente a nosotros mismos? Entonces, mi propuesta desde aquí, volvamos a leer Rayuela. Cojamos estos libros y hagamos el esfuerzo de, en fin, de adentrarnos en ellos, de adentrarnos en su propuesta. Obviamente, si queremos leer otro tipo de cosas, tampoco tiene ningún sentido meternos a leer el Ulises de Joyce. Pero si uno quiere progresar en la lectura, en sus hábitos lectores, sí que creo que vale la pena entrar a estos libros. Y quizás vamos a necesitar lecturas previas antes de llegar aquí, obviamente. Pero bueno, mi propuesta es, intentémoslo, vayamos hacia ahí, démosle esta oportunidad. Y ahora ya no solo hablo de lectores, sino de escritores o aspirantes a escritores o gente que escribe y publica, o quizás no publica pero autopublica sus textos y que se vende como escritor. Y me sorprende mucho porque en muchas ocasiones les he visto públicamente hablando en contra de estos libros, de que ellos no han leído el Quijote, de que no piensan leerlo, que vaya mamotreto, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, si como escritor eres incapaz de enfrentarte a una lectura compleja, no escribas. Es mi opinión personal, obviamente, pero quizás deberíamos en conjunto, global, empezar a comprender que la escritura como tal no deja de ser una continuación de la lectura, por otros medios. Y por tanto, si tú como escritor te estás cerrando todos los caminos, te estás negando la caja de herramientas, y no solo la caja de herramientas del Quijote, sino las sucesivas cajas de herramientas, y te estás quedando con lo más básico y lo más sencillo, y encima quieres aparentar un cierto orgullo de esa ignorancia, pues señores, esta literatura no va a valer para nada. Me parece que es simple y es obvio. En fin, creo que me he ido mucho por las ramas, pero bueno, lo he disfrutado muchísimo. Espero que vosotros hayáis podido disfrutarlo también. Decidme en los comentarios si os está gustando este nuevo tipo de formato. Mi idea es publicar uno de estos vídeos al mes. Es decir, que no van a ser todos los vídeos así ni mucho menos, pero ya me vais comentando. Muchas gracias.